Ponemos compartir. Bueno, arrancamos entonces. Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Un miércoles mensual más al mes de esta propuesta que la Sociedad Uruguaya de Pediatría genera para todos los interesados. Y darles la bienvenida, agradecerles la disponibilidad en nombre de la comisión directiva. Un saludo especial del doctor Sergio Venturino, que no pudo participar, pero que bueno, siempre este, abre estas reuniones y bueno, y quedé hoy humildemente delegada. El equipo que nos va a presentar hoy, contaminación ambiental por plomo y su repercusión en la trayectoria escolar, es la doctora María José Moll, colega pediatra que integra la Unidad Pediátrica Ambiental de la RAP ACE, el doctor Darío Pose, especialista en toxicología, y dijiste es unos cuantos años también integrante del equipo médico de la ANEP, y la magíster en economía, Lucía Suárez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Bueno, bienvenidos a los tres y los escuchamos y al final intercambiamos. Una cosita, eh, Dime. que Darío además fue hasta hace poco profesor agregado de la cátedra de toxicología, siempre estuvo muy próximo a la pediatría, bueno, y María José, ni que hablar que es de la casa también, ¿no? Y fui coordinador de la Unidad Pediátrica Ambiental. Por eso Bien. estamos, Ahí está, trabajamos muchos exactamente. años como profesor. Bueno, empezamos. Eh, Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por dejarnos difundir esta investigación que para nosotros es tan importante. Como ven, este es un equipo interdisciplinario donde van a encontrar no solo a los pediatras que trabajamos en la Unidad Pediátrica Ambiental, sino que tenemos al profesor Pose, que nos acompañó hasta el año pasado, pero además tiene un cargo en el CODICEN, en ANEP, y entonces con la parte de toxicología la cubre él y la psicóloga Carolina Ponazo, que bueno, tuvo lo suyo también, la parte de psicología, y por último, y primero para nosotros trabajar con una magíster en economía. Tuvimos la suerte de que Lucía quisiera venir a trabajar y fue la que arroja luz, porque vieron que todas estas cosas muchas veces de la parte de salud pública necesitan sí o sí de la mirada de los economistas para ponerlo arriba de la mesa y saber cuánto pesa. Bueno, a mí me toca la parte de hablar acerca de los niños y la contaminación ambiental, cómo influyen, cuáles son los contaminantes. De vulnerabilidad infantil, que siempre los toxicólogos me mandan dar la clase, yo me rehusé porque dije, son todos mis compañeros, ya lo manejan, lo saben, pero sí contarles cómo se relacionan los niños con el medio ambiente y los peligros que pueden tener. Los riesgos ambientales que afectan a los niños hoy en día y a la población, la contaminación del aire interior, aire exterior, mayoritariamente en el interior las madres, los niños, los ancianos, el cambio climático, que es todo, está muy de moda, se está poniendo cada vez más fuerte, el acceso inadecuado al agua, al saneamiento, a la higiene, lo que se llama WASH, los vectores, las enfermedades por vectores, como es lo que hemos tenido acá del dengue y demás, los peligros químicos, y acá entra el plomo, los residuos electrónicos, que también entran los metales como el plomo, el entorno construido, todo esto, la parte de edificación de las grandes urbes, y el trabajo infantil que desgraciadamente sigue existiendo. Esta gráfica muestra las muertes atribuibles al medio ambiente, es de la OMS, tiene unos años, pero seguramente la gráfica va a seguir igual con una tendencia similar, desgraciadamente, de los países por más altos ingresos. Como ven, en Europa tenemos igualitario, es un 15% de mortalidad. Por suerte las clases ahí parecen no tener gran diferencia, pero si nos vamos a América, ya tenemos un 20% de mortalidad en los países que tienen,
en las personas que tienen más bajos ingresos, a diferencia del 15 en los países de más altos ingresos. Y bueno, y después nos pasa que África y la parte de India, bueno, ya vemos, o el sudeste de Asia, y la parte del oeste del Pacífico desaparecen países con altos ingresos, ¿no? Y la mortalidad llega al 30 prácticamente, se escapa del 25. O sea que tiene que ver mucho lo que es en lo económico con el medio ambiente que rodea a los niños. ¿Cuáles son las amenazas? El desarrollo de un niño tiene directa relación con su ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente favorable va a producir que se exprese totalmente la genética de los niños. Más de una tercera parte de muertes de personas menores de 14 años, o sea, niños y adolescentes, es por factores ambientales. Y más del 40% del total de las enfermedades por estos factores ambientales recaen en niños menores de 5 años. Esto habla de la complejidad del medio ambiente y los niños y cómo se interrelacionan. Entonces tenemos los peligros que pueden ser físicos, como es la radiación solar o otras radiaciones, los químicos, para dar ejemplos, lo que traemos nosotros, como es el plomo y todas las sustancias químicas, los biológicos, los vectores y demás. En el medio, que para nosotros son las matrices, hablamos de matrices cuando es el agua, el aire, el suelo, los alimentos, los juguetes, que llega así a través de ellos a los niños en diferentes escenarios. No es lo mismo un ambiente urbano con los peligros que hay en el campo, los plaguicidas, rural con los peligros del campo, los plaguicidas, que el ambiente urbano, donde tenemos contaminación de aire, tenemos también los accidentes por el tráfico. O sea, son escenarios diferentes donde los peligros ambientales van a ser diferentes. Lo mismo en la escuela, donde nosotros siempre lo vemos como un factor protector, a, desgraciadamente, los niños que tienen que trabajar, porque hoy por hoy tenemos pacientes que trabajan, que colaboran con su familia en el campo. Es muy común que apenas empiezan a tener más de 10 años, empiezan a colaborar con los padres, y en la ciudad también. O sea que ahí están expuestos a mayores peligros, ¿no? Esto es mayor afectación en el niño por la vulnerabilidad que ellos tienen y que ustedes conocen muy bien. Hablar que los niños están expuestos a muchos productos químicos todos los días, que más de 160 millones de sustancias químicas son conocidas por los seres humanos, que la OMS estimó que 2 millones de muertes se atribuyeron a exposiciones químicas seleccionadas en el 2019. Estos datos están todos actualizados porque son módulos de la OMS del 2023, ¿no? Del 2023. O sea que los datos, créannos que son actuales. Las sustancias químicas que reconoce la OMS desde hace ya bastante tiempo son 10 de importancia global por la contaminación. Ahí incluye, nosotros pusimos el plomo, pero están los metales como el plomo, está el flúor, el mercurio, el asbesto, el cadmio, el benceno con las naftas, el arsénico, otro metal, los plaguicidas, que son contaminantes del campo, las dioxinas, los plásticos y contaminantes del aire. Nosotros hoy nos vamos a dedicar al metal, plomo, y hablamos de nuevos problemas emergentes, porque nosotros antes teníamos que el plomo lo íbamos a encontrar, y lo van a ver con el profesor, como era el caso de la teja, en los pasivos industriales. Pero ahora vemos que hay otras formas donde aparece, o sea, el terreno que era de una fábrica, la fábrica se cerró, quedó contaminado el terreno y vino gente y se asentó a vivir ahí. Eso es lo que se llama el pasivo industrial. Ahora hay otras formas de contaminación que no necesariamente son esas. Son, por ejemplo, todo el sector informal de reciclaje de desechos electrónicos, que es lo que se llama e-waste, que surgió a nivel mundial y que da una compra y venta, ¿tá? El aumento del residuo, porque tenemos esta sociedad de consumo. Estas sustancias tóxicas estos desechos electrónicos tienen sustancias tóxicas y tienen metales preciosos. Pueden llegar a tener oro y otros metales que son valiosas en la compra y venta, y que hay todo un mercado negro. Y los niños tienen un alto riesgo de contaminación en este reciclaje y tienen muchos efectos en la salud, como vamos a ver
el caso de que son sustancias disruptoras endocrinas, como es el caso, por ejemplo, del litio, que está tan bueno en los autos eléctricos, pero el litio se sabe que da obesidad, está estudiado para la obesidad. El caso de los plásticos, el caso de este marketing abundante de compra y venta, ¿no? Que son amenazas que han venido creciendo en estos últimos años y que se necesita más investigación y convencernos de causa-efecto del ambiente sobre los niños. Entonces, más que decirles a ustedes que los niños no son pequeños adultos, lo tienen más que claro. ¿Y por qué? Porque están expuestos a tóxicos, a más tóxicos que los adultos, porque respiran más rápido, porque por volumen de distribución el aumento de más agua, consumen más agua, la comida, el aire, las características anatómicas y fisiológicas, ¿no? El hígado y el riñón, la inmadurez y la inmadurez de muchos más órganos, como saben, los niños tienen un proceso de metabolismo, ahí está, de excreción inmaduro, las ventanas de vulnerabilidad del desarrollo del sistema nervioso central, que las voy a mencionar ahora, y tienen muchos años por delante en este ambiente que va quedando para poder enfermarse. ¿Por qué son los más afectados? Porque tienen vías únicas como es la transplacentaria y la de la lactancia, porque la conducta de ellos de mano-boca y exploratoria, el hábito de pica, la no percepción de los peligros, el juego sin control de los mayores los expone mucho más, los ambientes cambiantes, las ventanas de vulnerabilidad son políticamente impotentes y las características que conocen en lo anatomo y en lo fisiológico. Las etapas de vulnerabilidad de los órganos y del sistema nervioso central es las 2 primeras semanas, donde ustedes saben que pueden haber daños celulares o abortos, entre la segunda y la 10ª está la formación de los órganos, y más allá de la 11ª semana con alteraciones que pueden del crecimiento, del desarrollo y la teratogénesis. Después está la etapa de la lactancia, donde están expuestos a más de 100 sustancias químicas en la leche. La primera infancia, con el desarrollo importante del sistema nervioso central, los 3 primeros años de vida, el aumento de la sinapsis, los neurotransmisores. La etapa preescolar y escolar, donde el niño sale a jugar, está en la escuela, en el jardín, los accidentes, expuestos a violencia, abuso, a trabajo infantil. Y en la adolescencia, finalmente, con el fin del crecimiento de algunos órganos, como son los alvéolos pulmonares, cartílago de crecimiento, la maduración de la reproducción, y cuando se los pone a trabajar, o se exponen a accidentes de tránsito, porque ya empiezan a ser autónomos, a manejarse en la vida autónoma, pueden sufrir mayor exposición, la exposición a las sustancias químicas también. Entonces, en suma, tiene la sumatoria de todos esto que dijimos, la exposición a las vías únicas, como es estas, intrauterina, amamantamiento, comportamientos exploratorios, ser bajitos, estar más cerca del piso, la fisiología del rápido crecimiento, las ventanas de vulnerabilidad y por último los largos periodos de latencia van a vivir más y van a estar más expuestos, ¿no? Van a ser probables candidatos a enfermarse, además de que son dependientes de los adultos, ¿no? Entonces, la sumatoria de las malas viviendas, la carencia de saneamiento, la dificultad al acceso de agua, los alimentos escasos o en malas condiciones, la contaminación del aire interior-exterior, ahora tenemos además el cannabis en el interior, el mal manejo de sustancias químicas, las enfermedades por vectores, el ruido, las radiaciones alteran el crecimiento y desarrollo de estos niños. El plomo, ahora que es nuestro problema, es un problema de salud pública porque 12 millones de niños en países de bajos ingresos sufren algún daño neurológico permanente debido a la intoxicación por plomo. 3,5% de retardos mentales leves se atribuyen en el mundo a intoxicación por plomo. Más de 600.000 nuevos casos de niños con discapacidad intelectual cada año por plomo. Y la OMS en el 2010 considera el plomo como un contaminante global, como fue que les mostré en la otra PPT, y es una de las 10 sustancias de mayor preocupación, tóxicas de mayor preocupación. El plomo es un robador de inteligencia, es como se lo conoce.
y es de las enfermedades de origen ambiental más ampliamente estudiada. Esto es 2023, por eso les digo. El plomo es un tóxico para el cerebro, eh, particularmente en exposiciones durante la gestación y los primeros años de vida. Esas dos ventanas de vulnerabilidad, y ahí hay unos autores, pero el doctor Pose va a seguir agregando muchos autores hasta hoy en día que se han dedicado exclusivamente a estudiar la afectación del sistema nervioso central en cortes de niños durante muchos años. ¿Por qué sospechar o cuándo sospechar la exposición al plomo en forma subclínica? Porque es así como se maneja y cuando afecta ya tiene un grado bastante alto de valor en sangre y de exposición en tiempo. Entonces, las fuentes de exposición ahora yo les digo que han venido cambiando. En primer lugar ponemos a los desechos electrónicos, a la chatarra electrónica y dejamos de lado lo que eran los suelos contaminados. Las pinturas antiguas, que es el desvelo de los norteamericanos, ellos lo tienen en la pintura antigua, nosotros en el 2006 legislamos y las pinturas están libres de plomo, pero tenemos casas con muchos años de construidas. Las cañerías de plomo antiguas, que no las podemos cambiar, sí podemos de ahora en adelante, y lo estamos haciendo sin plomo, y podemos trabajar las aguas con sustancias más básicas que disminuyen el desprendimiento de plomo de las cañerías. A los restos de metales, las soldaduras, las fundiciones las fuimos eliminando, las baterías legislamos de que se devuelvan cuando se cambian, los pasivos industriales es lo que está quedando un poco más para atrás, los suelos rellenados también se están tratando de controlar, pero es una forma, o sea, estar en una casa, saber que una familia vive en un terreno que fue rellenado, hay que saber rellenado de qué, y una familia que vive en un pasivo industrial hay que saber de qué era la fábrica. Los hobbies como el realizar plomadas, tenemos pacientes que los padres hacían plomadas, la joyería no tanto, tenemos tantos pacientes, pero es una posible causa de exposición, y los chumbos, que los niños juegan mucho con los chumbos de plomo, se lo ponen en la boca para después cargar esa especie de arma que llevan, tienen plomo y son causa de intoxicaciones graves y crónicas. Las cerámicas vidriadas, cuanto más lindas, las cerámicas más plomo, acuérdense, me lo enseñaron los toxicólogos. Los cosméticos para las mujeres, nosotras, los de más larga duración, que han desaparecido, es porque tienen plomo. Si duran mucho, tienen plomo. La quema de cable, que es quemando el cable, que se saca el cobre, y es esta la venta de cobre, la que el Uruguay es exportador de cobre, a nivel América Latina es uno de los primeros no teniendo yacimientos de cobre. ¿De dónde viene? De la quema de cable, y cuando se quema el cable se elimina plomo. Y a todas estas actividades del ser humano se le llaman antropogénicas porque las hacemos nosotros mismos. ¿Y cómo llega el niño? A través de la vía digestiva, básicamente, y la vía aérea. Igual, de todos modos, la vía aérea, la vía respiratoria es la más reconocida cuando ustedes ven intoxicación por plomo, pero en el niño le gana la digestiva. ¿Cuándo sospechar? Y me van a decir, da todos los trastornos. Sí, da trastornos gastrointestinales con el saturnismo, como ustedes lo conocen, los hematológicos, como es la anemia tipo ferropénica, que le das hierro y no mejora, sospechen una intoxicación con plomo. Hay estudios de lo cardiovascular, pero lo agarran los adultos. Hay cortes de niños que después son adultos con trastornos cardiovasculares, no lo vemos nosotros. Hay afectación antropométrica, porque da un déficit en la vitamina D. ¿Ah? Entonces da un deterioro en el crecimiento, alteraciones renales, disrupciones endocrinas, trastornos reproductivos, con series de abortos también, y trastornos neurológicos, que este es nuestro desvelo, y es el motivo de esta presentación. ¿Por qué? Porque da un aumento de oxidación y un aumento de glutatión. Entonces produce muerte neuronal temprana y destrucción del sistema nervioso central. Ahí están todos los autores que han venido estudiando: Niedelman, Landrigan, Lanfear, es el último que ahí ven, les puse de la New England del 2024, donde habla de saturnismo mismo, y habla todo lo que provoca en el sistema nervioso central, como retraso intelectual, disminución del rendimiento escolar, trastornos de hiperactividad e impulsividad, déficit de atención, problemas de aprendizaje, déficit
en la lectoescritura, problemas en el lenguaje, afectación de la motilidad fina, sobre todo, dificultad en la discalculia, en la matemática, déficit académicos, fracaso escolar, deserción educativa. Y después en la adolescencia se ve todo un comportamiento antisocial que las cortes de niños estudiados terminan muchas veces bajo prisión. Están presos, tienen trastornos de violencia, de agresividad, todos medicados. Esto lo vemos nosotros en la policlínica. Niños de 4 años que empiezan de 5 años. Ayer tenía una historia que me había pasado mi compañera Moscatelli, conocida por ustedes, Paola, excelente pediatra, me había pasado un niño de 5 años que ya estaba con clonidina y con clonidina y con otros medicamentos psiquiátricos para su edad, que le estaban retirando uno y le estaban agregando la clonidina, por el trastorno de comportamiento. Y todo esto incrementa también el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, que está comprobado que nosotros tenemos trabajos. Hasta acá llegué yo, los dejo con el doctor Mossi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes este momento de poder eh, comunicar lo que venimos haciendo hace tantos años junto con María José y con otros compañeros. Vamos rápidamente a ir viendo cómo hay suficiente, toda esa lista de profesores que han estudiado la contaminación con plomo desde la década del 70, ha sido un aprendizaje continuo. En la década del 70 los valores de plombemia aceptable eran alrededor de 70 microgramos por ciento en la población en general y en los niños también. Y hoy estamos hablando de 5 en el Uruguay y en muchas partes del mundo, y ya en algunas otras partes, como vamos a ver, hablan de bajarlo a niveles menores. Y todo ese aprendizaje tratamos nosotros de resumirlo en lo que tiene que ver con el neurodesarrollo y con la conducta y con los aprendizajes, que es el motivo de nuestra investigación. Entonces, contarles un poquito cómo hay fundamento científico y conocimiento científico de todo lo que el plomo afecta a nuestros niños. Y esta es una entrevista que le hicieron a la doctora María Neira, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud en el 2022, y ella decía que la exposición a plomo ambiental causa alteraciones en el sistema nervioso central y sobre todo en el neurodesarrollo. Y decía que la exposición a plomo es especialmente peligrosa para el cerebro de los niños y para el desarrollo de esos niños. Que puede provocar reducciones del coeficiente intelectual más que probadas por muchos autores, de la capacidad de atención, del aprendizaje y un mayor riesgo de problemas del comportamiento. Pero señaló algo que lo pusimos bien grande, porque es lo que dicen todos los autores y lo que nosotros hemos experimentado en todos estos años de pasaje por la unidad pediátrica. La contaminación de los niños con plomo es evitable. Es evitable y vamos a ver cómo. María José nos ponía recién el por qué sospechar. Ya el sospechar la posibilidad de que esté en un ambiente contaminado es el puntapié inicial para después poder estudiar, ver si tiene plomo en sangre y poder intervenir rápidamente. Entonces, por ahí tenemos una cosa que es bien importante en lo que respecta al plomo. Y ahí y vamos diciendo algunas evidencias científicas internacionales que hemos ido encontrando. Como María José nos decía, la Organización Mundial de la Salud ha proclamado en varias publicaciones, esta es del 2010, que la tomamos porque hablaba de las etapas donde es importante la contaminación, la etapa prenatal, la etapa preescolar y la escolar, y la etapa de la niñez temprana, como decía María José, entre el nacimiento y los 3, 4, 5 años, afecta al neurodesarrollo porque está en pleno periodo de vulnerabilidad de su sistema nervioso central, está en pleno poda neuronal y demás, todos los procesos de maduración del cerebro que se producen a esas edades. Y además dice ya en el 2010 la OMS que puede generar problemas de comportamiento. Es especialmente peligrosa para el cerebro, decían también la Agencia Sanitaria de la ONU,
en el desarrollo de los niños, porque puede provocar otra vez deficiencia del coeficiente intelectual, eh, otra vez alteraciones de los aprendizajes y mayor riesgo de problemas de comportamiento. O sea, coinciden muchas de las bibliografías en todo lo que es las alteraciones que da en el neurodesarrollo. Y ahí tenemos revisiones sistemáticas que hablan de que niveles muy bajos de plomo en sangre pueden dar alteraciones en el neurodesarrollo en niños. Y eso, el concepto de niveles bajos en plomo en sangre es lo que queríamos rescatar de estas revisiones sistemáticas que se hicieron, que las hizo Bellinger. En el 2010, metaanálisis de Marcus, que habla de la asociación de la exposición a plomo en etapas tempranas y problemas de conducta, y esta metaanálisis de Gotland del 2013, que concluye que la asociación promedio entre los síntomas de hiperactividad y déficit de atención con la exposición a plomo resultó significativo. O sea, esto ejemplifica lo que es el por qué es importante haber podido hacer este estudio y ver los resultados en nuestro país. La evolución del conocimiento y, como yo les decía, de lo que ocasiona el plomo en la salud de los niños, ha ido haciendo que vayan evolucionando los valores de plombemia. Y hoy se dice que no hay un valor seguro de plomo en sangre para los niños. Y esto es muy importante. Ustedes fíjense que la evolución de la plombemia, los valores de plomo cada vez más bajos, no existe consenso todavía, pero fíjense que en el año 2000, cuando empezamos con la problemática del plomo en el Uruguay, o por lo menos la problemática, el último problema que tuvimos con plomo a nivel comunitario, en La Teja, en los niveles de plomo la OMS hablaba de 15 microgramos por decilitro como aceptable para los niños, y el CDC ya hablaba de 10. Y Uruguay tomó el nivel más precautorio, el de 10, en ese momento. Y fíjense que a los pocos años, Uruguay veníamos tomando el nivel de 10 del año 2000, y en el año 2008-2009, en un trabajo que hicimos de lo que se había consultado desde el año 2000 al 2009, de las plombemias, vimos que estábamos en condiciones, porque ya habían habido algunas intervenciones ambientales importantes, como sacar el plomo de las naftas y de las pinturas, y tratar de no poner más cañerías de plomo. Y se habían hecho remediaciones de muchos pasivos industriales y de muchas viviendas. Entonces ahí los valores medios de plomo que teníamos ya habían bajado muchísimo, ya llegaban a 5, y pudimos, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la academia, pudimos bajar el nivel de plomo a niveles de 5 microgramos por decilitro. Somos uno de los primeros países del mundo y el primero de Latinoamérica que llegó a ese nivel, que es el que tenemos. Y en el año 2009 también se crea la única unidad pediátrica ambiental que tiene el país en un proyecto en conjunto con Facultad de Medicina, Departamento de Toxicología y ACE, que tuvimos el gusto de presentar en su momento. Y eso también una herramienta útil, porque se empezaron a hacer seguimientos de los niños a más largo plazo. El Comité Asesor del Centro de Enfermedades del CCD en el año 2012 sugería bajar de 5 ya. Fíjense que nosotros en el 2009 bajamos, y en el 2012 ya saca un artículo diciendo que sugiere bajar de 5 el nivel de plomo máximo a un nivel de 3,5, que es lo que la última publicación del 24 nos refería. Y esto es un dato no menor. Bajar a 3,5 los niveles de plomo es algo bien precautorio y que nos podría permitir una gran e importante medida preventiva, sobre todo para los niños más vulnerables. Decir que hay más evidencia internacional que habla de la pérdida del coeficiente intelectual. Se estudió mucho el coeficiente intelectual, y una de las grandes, uno de los autores que mejor lo esquematiza, dice que se estima que por el incremento de 1 microgramo por decilitro de plombemia, o sea, de plomo en sangre,
disminuiría el coeficiente intelectual de esa persona entre 0,25 y 0,5 puntos. Eso como para ver qué incidencia tiene sobre el coeficiente intelectual. Y ahí también este trabajo también habla de que hay fracaso escolar, que se habla de los aprendizajes en la lectoescritura, que se abandona rápidamente la educación, sobre todo a nivel secundario, que hay comportamientos criminales, como decía María José, en la etapa adulta o en la juventud, con actos violentos. Y otra de las grandes conclusiones de este trabajo, como ya vimos, porque María José lo mostró, el estatus socioeconómico del hogar también exacerba los efectos del plomo en el resultado de estos niños. O sea que es multicausal todo también lo que pasa. Pero en esta diapositiva, yo lo que les quiero mostrar es un trabajo bien interesante, que es del año 2010, está publicado, y habla de lo que ocasiona el plomo en una población tipo. ¿Por qué es un robador de inteligencia? Porque en una población tipo, que es la gráfica de arriba, tenemos con 100 de coeficiente intelectual como como el dato guía, y vemos que si la población en general tiene 100, 6 millones de esa población son dotados, superdotados, van a tener un coeficiente superior, y 6 millones van a ser retardos mentales, van a tener un coeficiente inferior a 70. Pero fíjense lo que pasa si corremos esa curva, 5 microgramos por decilitro de plomo. Lo corremos a 95, baja el coeficiente intelectual y bajan los superdotados a 2,4 millones y suben a 9,4 millones los retardos mentales en esa población. Esto es bien gráfico y nos explica bien lo que es el efecto del plomo en el desarrollo neurológico de los niños y el coeficiente intelectual. Y seguimos teniendo más evidencia. Exposiciones ambientales a plomo en edades tempranas de la vida, eso es un concepto bien importante, ¿sí? Con niveles bajos de plomo. Existe evidencia referida a la exposición a plomo en la niñez y el consumo de drogas en la juventud, en alteraciones de la salud mental en la adolescencia y en la juventud, o problemas de comportamiento, violencia, conducta. Y no los voy a aburrir porque son muchos los trabajos que hay, yo traté de ir esquematizando para poder ir hablando. Y este es el trabajo que María José nombraba hoy de Lanfeld, que es el último que hizo, y también él concluye que la exposición a plomo representa una pérdida de 765 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños del mundo cada año. El 30% de la carga mundial de discapacidad intelectual idiopática, definida como un coeficiente inferior a 70, como ya dijimos, y en el 2019 el costo económico de esta pérdida de capacidad intelectual más la mortalidad por causas cardiovasculares en los adultos asociada al envenenamiento por la niñez lleva un 7% del Producto Bruto Interno Mundial. O sea que también tenemos un efecto a nivel de la economía del mundo, no solamente a nivel de la inteligencia del mundo, sino a nivel de la economía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Decirles que en Uruguay tiene evidencia también. Yo les voy a mostrar algunos de las cosas que hemos publicado con el equipo y en los años que hemos estado trabajando en el tema. A partir del 2001, con el problema de la teja, se tomó el problema en Uruguay como un verdadero problema de salud pública, se empezaron a hacer intervenciones ambientales, y lo más interesante de esto, y lo puse ahí arriba, el barrio La Teja, el primer caso clínico que tuvimos en el departamento de toxicología en el 2000 fue derivado por una pediatra de la zona, porque tenía una anemia refractaria al tratamiento y le pidió una plombemia. Sospechó, pidió la plombemia y lo derivó. Y ahí empezamos todo esto que derivó en el tratamiento no solo de este niño, sino de 700, 800, 900 niños que vimos en aquel momento en un par de años. Considerando como problema de salud pública, se identificaron como principales fuentes, María José ya lo dijo, los terrenos
contaminados y rellenos con metal, y las actividades con metales eran lo más común. Pero también se veían pinturas viejas, cañerías, y algunas otras fuentes no tan comunes. En un estudio posterior, ya estamos hablando del 2010 que se hizo, citamos a 70 pacientes. Y fíjense que un 57% de esa población estudiada, que la estudiamos con otorrino, con oftalmólogos, se hizo todo el test de, psicológicos, y se valoró el coeficiente intelectual de cada uno, se valoró toda la parte socioeconómico y cultural a partir de trabajadores sociales. Se valoró toda la parte nutricional con nutricionistas de ANEP, de primaria, y se llegó a la conclusión de que el 57% de esta población tenía un coeficiente intelectual por debajo del coeficiente promedio, ¿tá? De 90 a 110. Se detectaron 3 casos particulares que tenían disminución del coeficiente intelectual en los rangos más bajos, menos de 70, retardo de la talla y del crecimiento. Fueron vinculados exclusivamente a la exposición por plomo durante los primeros años de vida, ya que vivían en una fábrica de baterías. Con la separación de las fuentes, el apoyo familiar, educativo y psicológico, lograron un rendimiento escolar aceptable y acorde a la edad, luego de controlados durante los años siguientes y en la edad de la adolescencia, cuando ya habían ingresado a secundaria. Ese estudio nos incentivó mucho a seguir investigando y a seguir haciendo trabajos. Y después hicimos algunos otros trabajos desde ya la unidad pediátrica ambiental, con equipos a nivel nacional e internacional, con otros autores nacionales y algunos internacionales, donde vimos los trastornos del comportamiento en la adolescencia, alteraciones de la conducta. Se identificaron fuentes nuevas, como los residuos eléctricos y electrónicos, como nos decía María José recién. Otros estudios nos mostraban la exposición ambiental a plomo en la infancia del 2001, en los pacientes que habíamos recibido en el 2001, cuando los controlamos 10 años después, tenían más riesgo de tener problemas de comportamiento. En un estudio muy similar, pero buscando consumo de sustancias o de drogas, se encontró que se asociaba al consumo del tabaco y tenían niveles actuales de plomo en sangre también elevados. Y la exposición ambiental a plomo podía constituir, sí, un riesgo para el consumo de tabaco en la adolescencia y en la juventud. Otros estudios nos mostraron, por ejemplo, como valores de plombemia promedio. Estamos hablando del 2023, del 2021, perdón, cuando publicamos esto, y teníamos un nivel promedio de los niños que habitaban en asentamientos, ¿sí?, de 32% con plombemias mayores de 5, pero vivían en asentamientos y era una población bien vulnerable. Y de estos, 54% eran menores de 5 años y tenían niveles más de 5, o sea, estaban en un riesgo inminente, y muchos eran menores de 5, por lo tanto estábamos en una población que había que actuar rápidamente. Y lo que sí pudimos ver, que al asociarnos con otras instituciones, porque así trabajamos desde la unidad pediátrica, en coordinación con otras instituciones, ministerios, intendencias y demás, pudimos lograr articular acciones preventivas, hacer un buen seguimiento médico y bajar rápidamente el descenso de plomo de los valores en sangre de todos esos niños, y tratar de mejorar la calidad del ambiente donde vivían para evitar la reexposición. Otros estudios muestran que se necesitan esfuerzos continuos de prevención. Estos estudios son otros estudios nacionales de otros autores, no intervenimos nosotros, pero estudiaron más o menos cosas similares: comportamiento y desarrollo cognitivo en escolares de Montevideo. Encontraron una asociación entre exposición a plomo y problemas de comportamiento y desarrollo cognitivo, déficit cognitivo relacionados a la exposición a plomo, afectación de los rendimientos estudiantiles en las etapas tempranas de la educación formal, y con esfuerzos continuos de prevención, nos dicen, la reducción de riesgos, incluida la vigilancia sistémica de los niveles de plomo en sangre de los niños, podemos lograr ir sacando a estos niños de tener niveles tan altos y evitar la reexposición.
En suma, toda esta evidencia científica que nosotros mostramos se puede resumir en que la exposición ambiental a plomo desde distintas fuentes de contaminación está permanentemente alrededor nuestro y de los niños nuestros. Los niños de menor edad son los más expuestos y más afectados en su crecimiento y neurodesarrollo, muestran alteraciones en el coeficiente intelectual, en el desarrollo cognitivo, en el rendimiento académico, en los aprendizajes, en el comportamiento, predisposición al consumo de sustancias en la adolescencia y en la juventud. Concluyen que las intervenciones, las medidas preventivo-educativas, la separación precoz de la fuente de la exposición, el seguimiento médico, el apoyo familiar, educativo y psicológico, podrían lograr mejoras en la escolarización y evitar alteraciones del comportamiento y del consumo y de otras alteraciones que produce el plomo, y de las que no hablamos acá por el hecho de que estamos refiriéndonos al proyecto. Y ahora queremos darles algunos datos con los que iniciamos este proyecto para poder tener un comparativo. En la educación uruguaya, en nuestra educación, hay datos del Observatorio Educativo, y hay algunos datos interesantes. Existe una desvinculación temprana del sistema formal en educación media, eso está comprobado en muchos estudios, nosotros nombramos acá un par de ellos, y el nivel de culminación es inferior al promedio de América Latina. Y otra de los datos importantes es que el 35% asiste con rezago y en esa temprana edad un 15% deja de asistir al sistema educativo. Estos son datos importantes porque el plomo seguramente es uno de los factores que incide también en toda esta problemática. Y ahora le vamos a dar el paso a Lucía. Lucía, te pido que nos vayas diciendo y te vamos pasando, o no sé si las Dale. querés pasar. No, porque ¿Tú creo las que tenés? ahí tendrías que pasarme para compartir a mí eso y me parece que Ah, porque Te es la bastante pasamos, fácil. te la Sí, las pasan pasamos, ustedes. te la Bueno, buenas pasamos. tardes. Sí, sí. Mi nombre es Lucía, gracias por estar acá. Voy a comentarles un poco cuál es como, bueno, el aporte un poco desde la ciencia económica a estos trabajos. Un poco lo que se interesa en general la economía como ciencia social es también como investigar, bueno, tratar de encontrar como la causalidad, digamos, de los efectos y entonces justamente lo que creo que aporta en ese sentido es que con, yo qué sé, métodos que existen, no sé, en los últimos, no sé, que empezaron a aparecer más como en las últimas 2 décadas, desde del siglo XXI y demás, y además cada vez existen, como sabrán, cada vez existen más bases de datos, más registros, registros administrativos, registros, los sistemas públicos, los estados tienen como mejores registros, eso permite que vos puedas como seguir a gente en distintos momentos del tiempo. Entonces, eso permite a tener un montón de información de las personas y hacer como investigación sobre justamente las distintos fenómenos. En particular, hay unos estudios como más nuevos, capaz de los últimos 10 años, que lo que hacen es justamente encontrar como el efecto causal de la exposición a plomo en distintos resultados. Por ejemplo, resultados en la educación pública, en pruebas estandarizadas en países desarrollados. Después, también también la probabilidad de ser suspendido en la escuela y demás, estas cosas como que parece que la exposición a plomo en una edad temprana y aún a niveles bajos de plombemia, menores a 10 microgramos por decilitro, aumenta la probabilidad de tener como problemas o empeora los resultados como en el futuro, muchos años después, 5 o 6 años después, digamos, en el futuro, de cómo les va a los chiquilines en la escuela y eso. Si quieren, pasen. Eh, Además, por otro lado, que esto un poco más tiene que ver con la investigación que hacemos nosotros, es que también se investiga cuál es el impacto de las políticas de reducción de plomo en el ambiente, ¿sí? Que justamente se ha visto como los últimos, no sé, 50 años, como un poco comentaban tanto Darío como María José, que hay investigaciones que han ido descendiendo los niveles de plomo en el mundo y se ha investigado qué ha pasado con eso. En general, también encuentran que
estas reducciones de plomo en sangre o las reducciones de plomo ambiental han mejorado la probabilidad de completar la educación media, han mejorado, disminuido los problemas de conducta en la adolescencia, matriculación a la educación especial. Esto en general son investigaciones que son para países desarrollados, para Estados Unidos, hay unas investigaciones en Suecia. No hay muchas investigaciones de este tipo para países de Sudamérica o de no desarrollados. Si quieren pasar. Y trabajo a destacar es un trabajo que es el que se cita ahí, de Billings y Schneppel, que lo que hacen justamente es evaluar unas políticas que se aplican en un condado de Estados Unidos, de Carolina del Norte, donde la forma en la que se aplica la intervención es muy similar a la forma en la que se interviene o se atiende a los pacientes en la unidad pediátrica ambiental. Tienen como un protocolo muy similar y lo interesante ahí es que justamente es un trabajo como que tiene resultados muy fuertes. Si ellos encuentran que un comportamiento antisocial en la adolescencia se reduce fuertemente y también mejoran, digamos, o tienen como mejoras en los desempeños académicos, ¿sí? El hecho de bajar los niveles de plomo hace que mejoren los desempeños académicos, también en una magnitud bastante fuerte. Es más fuerte el resultado como en temas de comportamiento que en lo que son como desempeños académicos estrictamente. Entonces, el trabajo de ellos, la magnitud de este trabajo, de los que encuentran, sugiere que justamente los resultados adversos de la exposición a plomo se pueden revertir por intervenciones, digamos, por el trabajo en la clínica que hacen en la unidad pediátrica mental, puede revertir ese como deterioro que puede haber generado el plomo eh, anteriormente. Si quieren, pasen. Y otro punto también importante, que creo que capaz que ya un poco lo comentaron, pero hablando de este tema de las intervenciones, justamente eh, se plantea desde la Organización Mundial de la Salud que la intervención más efectiva es la prevención, digamos, la aplicación de medidas preventivas, la promoción de salud e higiene mental y también las medidas macroambientales como la eliminación de las fuentes de plomo en las pinturas, de plomo en las naftas, demás, todo esto que ya estuvieron comentando, es la recomendación global, digamos, y por más que acá en Uruguay ya se han aplicado varias, también se siguen aplicando ahora desde la Unidad Pediátrica Ambiental. Y también en como el cuidado y el apoyo a la primera infancia siempre se han dado que justamente es como el momento más sensible de la exposición, es importante también como tener en cuenta por fuera, además del plomo en sí, de todo lo que es justamente el cuidado de la primera infancia. Bien, otro también como antecedente para pasar un poco rápido es que hay algunos trabajos que lo que hacen es cuantificar, digamos, como en términos contables, por decirlo de una manera, beneficios económicos de reducir la exposición a plomo, ¿sí? En países desarrollados, justamente porque, ¿qué pasa? Esta exposición a plomo temprana lo que hace es generar a futuro, a largo plazo, como costos en el sistema de salud, como dije, como estuvieron diciendo, costos por educación especial. El crimen genera costos, digamos, todo lo que se pierde o se pierde productividad, se pierden, digamos, todo eso como que se pierde a futuro. El hecho de poder prevenir tempranamente la exposición genera como potenciales beneficios, ¿no? Y hay una estimación hecha para América Latina que no está muy actualizada tal vez, pero que me parece como interesante y es que más o menos las pérdidas, digamos, de la exposición a plomo la calculan como de 2 puntos del PIB, ¿sí? Esto yo creo que es como un valor súper fuerte porque siempre piensan en cuando se discuten, bueno, justo ahora estamos como en una discusión de presupuesto y demás, cuando se discuten cuántos puntos de PIB de la educación, cuántos puntos de PIB de la salud, demás, y no sé, parece que llegar al 6 de la educación es como un montón de costos. Bueno, 2 puntos de PIB es costoso, digamos, es fuerte. A veces capaz que piensan que 2 puntos no es nada, es un montón. Entonces, nada, es bastante. Entonces hay como un potencial grande como de posible ahorro, digamos, de los países, especialmente los países de América Latina, al reducir esta exposición, ¿sí?
En Uruguay no hay estimaciones muy actualizadas. Creemos que nada, que esto es algo interesante como para hacer a futuro, tratar de estimar estos costos un poco más precisos, digamos, porque las estimaciones son un poco viejas las que están de ahí. Y como se han reducido los niveles de plomo, como que podemos pensar que estaría bueno actualizarlo, si quieren avance. Bien, entonces este trabajo que más o menos como que venimos a presentar ahora es justamente ver para Uruguay justamente cómo impacta el plomo, digamos, particularmente en las trayectorias educativas. Y lo que vamos a hacer es justamente ver el impacto, digamos, de alguna manera de lo que realiza la unidad pediátrica ambiental en niños expuestos a plomo. Si querés pasar capaz un poco más rápido. Eso es como el objetivo. Pásalo esto si querés, porque es un... Bien, acá. Bien, entonces, no, pará, no te pasaste una de más. Entonces, como les decía, el foco de este trabajo eh, es justamente, bueno, lo que hacemos es un estudio empírico y retrospectivo. ¿Sí? Lo que hacemos es cruzar información de toda la población que consultó a la Unidad Pediátrica Ambiental entre los años 2010 y 2019, que tenía riesgos de plomo, ¿sí? De exposición a plomo. Y se cruza, digamos, con los datos de la trayectoria educativa en educación primaria, de ANEP, educación primaria pública. Y bueno, estos datos pasaron por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas y demás. En realidad no hay ningún tipo de tratamiento. De hecho, este estudio simplemente se usa datos que existían, lo que hubo un trabajo de registrar, digitalizar y combinar datos, pero no se hizo ningún tipo de tratamiento particular. El tratamiento ya venía hecho. Entonces, se registraron todas las historias clínico-ambientales que se registran en la UPA. Y se registraron, bueno, obviamente las plombemias que tuvieron los distintos pacientes, qué intervenciones fueron recibiendo. Y es interesante destacar que esta base de datos que tiene 986 pacientes es representativa de justamente de los niños como cobertura de prestador público que tenían sospecha de contaminación ambiental por plomo. En este caso estamos enfocándonos en plomo. Y de primaria, digamos, de los registros de ANEP, tenemos datos como las calificaciones que tienen a fin de año los chiquilines y la información como de los centros, digamos, de qué tipo de escuela asisten y demás. Si quieres adelantar. Y esta es un poco la parte como más importante capaz de mi presentación, que es, bueno, qué es lo que podemos como aportar acá, es tratar de identificar el efecto de el plomo, como separarlo o aislarlo de lo que sería como el efecto asociado a lo que es el contexto socioeconómico, porque, como ya se sabe, el plomo está o sea, estar expuesto a plomo está muy asociado a factores socioeconómicos del hogar, por lo tanto no es fácil como justamente desmenuzar eso y ver o sea, de los posibles problemas como en el de neurodesarrollo, cuáles están asociados al plomo y cuáles están asociados a otras carencias que pueden tener los chiquilines como el desarrollo, como problemas de nutrición, problemas de otras cosas del contexto del hogar. Lo que usamos acá es justamente, aprovechamos cómo es digamos, el protocolo de actuación de la Unidad Pediátrica Ambiental, que y permite usar una técnica, digamos, que se llama diseño de regresión discontinua, que ahora les voy a comentar un poco más. Bueno, antes creo que ya también te comentaron, pero la UPA en general la integra un equipo interdisciplinario que tiene pediatras y tiene toxicólogos, ¿sí? Bien, si quieres pasar. Bueno, bien, esto es como un poco la parte importante. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es el diagrama de acciones, como dice ahí? Los pacientes van a una primera consulta y con sospechas de contaminación por plomo, en esa primera consulta lo que se hace es un análisis de plomo, ¿sí? Y además se elabora la historia clínica ambiental y también se hace como lo que dice ahí educación ambiental, digamos, tratar sobre la prevención. Después de ahí, digamos, el paciente se va de la consulta y llega como resultado del análisis de plombemia. Una vez que está el resultado, se define en base a si supera o no el umbral de 5 microgramos por decilitro,
si se le da alta toxicológica o si se hacen otras consultas y visitas ambientales, otras como distintas intervenciones que se desatan a partir de ahí. Visita ambiental, remediación y demás. ¿Tá? Lucía, Sí, acotamos que es por protocolo nacional eso. sí, exacto. Es el del 2009, Demás, sí. 123, la reglamentación 123 del Ministerio. Sí, ahí va, es un decreto del ministerio, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, este protocolo se usa hasta hoy en día, según tengo entendido, no ha cambiado hasta Ok. ahora. Bien, si quieres pasar. Lo interesante acá es como tener en cuenta esto del umbral, claro. Porque, ¿qué pasa? Como ya comentaron muy claramente mis compañeros, o sea, ya sabemos que no existe un nivel totalmente seguro de plomo, digamos, o sea, es cero el nivel seguro de plomo. Por lo tanto, niños, personas que tengan niveles como apenas por debajo de los 5 microgramos por decilitros tienen algún grado de exposición a plomo, ¿tá? Y no necesariamente están mucho menos expuestos o muy diferente de la exposición que los que tienen apenas por encima de 5. Entonces, esta como definición de un umbral que es como arbitrario, entre comillas, digamos, o sea, nada, que hay que poner en un lugar siempre el umbral, hace que haya gente como con niveles similares de plomo, pero unos tienen intervención y otros no. ¿Tá? Y esto es lo que permite de alguna manera evaluar impacto, porque en ese lugar, en ese espacio cercano al 5, una ventana cercana al 5, podemos pensar o suponer que son bastante parecidos en términos de su exposición a plomo, salvo que unos o sea, tuvieron intervención y otros no. Y ahí es cuando se puede como evaluar el impacto de lo que hace la UPA. Si quieres pasar. Eh, Porque ahora, bien, entonces vamos a ver los resultados. ¿Sí? Primero, rápido, también unos resultados como de más descriptivos, donde mostramos que dos grupos, digamos. La primera columna son los no elegibles, que son los que tienen plomemias bajas, y la segunda columna, los elegibles, que son los que tienen plomemias altas, y el total. Y lo interesante acá es destacar un poco que en general no hay como grandes diferencias de, por ejemplo, de sexo o de edad. Más o menos tienen como similitudes, no son como muy diferentes los grupos. Y esto hay una parte de la que sí es diferente, capaz en que los que tienen plomemias altas tienen más, hay muchos más que tienen anemia, por ejemplo, o que tienen diagnóstico psicosocial. Eh, pero después en otras cosas como que no son tan diferentes. Bien, si quieres pasar. Bien, acá está un gráfico sobre los riesgos, que es interesante porque también esto se ha ido como estudiando en trabajos anteriores de gente de toxicología y de la UPA y demás, pero esto está bueno porque en realidad tiene como muchos datos, ¿no? Tiene como un N más grande y en general muchos hogares tienen más de un riesgo identificado. Y como decía María José, que ahora como lo más como frecuente es el tema de la quema de cables, del reciclado de metales, el e-waste, como se le llamaba, está muy presente. Continúa si querés. Bien, este gráfico lo que muestra es que en general la UPA, la población de la UPA es la que tiene en color celeste, que tiene como más, tipo unos picos ahí. Y los demás colores, las demás rayas son la repetición, digamos, estos son, perdón, el porcentaje de repetición en la escuela, ¿sí? En primaria. Y en general, justamente la población de la UPA es una población que tiene un porcentaje de repetición bastante alto. Son niños que tienen justamente como problemas de su continuidad de trayectoria escolar, y entonces es importante justamente entender este tipo de cosas eh, y tratar de justamente cuidar a estos niños para que puedan tener continuar su trayectoria. Si quieres continuar. Bien, y este es un poco el resultado como que causal, digamos, que es lo que les mostraba el gráfico antes, en donde en el entorno cercano, la raya vertical, digamos, de los dos gráficos es el 5, ¿sí?
Y lo que se muestra acá es la variable conducta, que yo les decía que en la NEP nos dieron dos variables de resultados. La conducta digamos, la calificación de conducta y la calificación de rendimiento, que es la que efectivamente, digamos, pasa o no pasa un niño de año. En la calificación de conducta se encuentra justamente que, si quieren mirar el gráfico de la derecha, capaz que yo puedo, a ver, acá, dibujar un poquito. Si yo hago así se ve. Sí. Está bien, la rayita violeta, precioso. Bueno, es justamente, acá observamos que el promedio, o sea, la calificación, perdón, no es la calificación, este es el promedio de la posibilidad de tener de conducta suficiente, ¿sí? Una conducta buena, va bajando a medida que aumenta la plombemia, ¿sí? Y acá hay una discontinuidad, digamos, ¿sí? Que es, justamente este es como sería el efecto, este salto, esta discontinuidad es el efecto de la intervención, ¿está? Estos niños, los de acá, tenían una conducta bastante peor y los de acá parecen mejorar, ¿sí? Bien, voy a borrar todo. Ay, borré todo ahí, espero que se haya entendido un poco. Esto es un poco como lo más gráfico, como para ver. Esto son como regresiones, digamos, de lineales. Después, existen los resultados como en números y coeficientes y demás, pero esto es como la más interesante como para mirar. Pasa a la siguiente. Estos resultados también no se observan como con la misma magnitud en las calificaciones de rendimiento. Y acá nosotros tenemos como la sospecha, porque por otros trabajos, es que los resultados se observan como más a largo plazo. En general, esto es importante además, como los estudios que hacen trabajos como con varios años, observan resultados más fuertes como más adelante, más en la adolescencia que en la niñez. Nosotros todavía no tenemos esos resultados, pero porque todavía no tenemos esos datos que los esperamos tener pronto. Em, pero bueno, creemos que justamente esto se va a ver como con mayor magnitud con un poco más en la adolescencia. Bien, si quieres continuar, y creo que más o menos por acá, hasta si terminé mi parte. Como les decía, entonces, los resultados que encontramos hasta este momento, como esta primera parte, confirman un poco la hipótesis del trabajo en la que pensábamos esto, ¿no? Que las intervenciones que aplica la UPA de reducir la exposición a plomo mejoran las calificaciones en estos niños y que justamente tienen como esta potencialidad de compensar los deterioros que puede haber generado el plomo en el neurodesarrollo, mejorando justamente sus desempeños educativos. ¿Sí? Muy bien, Lu. Gracias. Creo que Gracias, sigue Lucía. Darío, ¿no? Seguimos un ratito, son unas poquitas diapos que quedan, ya terminamos. Eh, ¿Bianco? Karina nos trancó la. Ahí Ahí, siguió. ahí va. Ah, Bueno, dentro de las conclusiones del trabajo, entonces tenemos que porcentualmente la repetición allá en la población de los niños del estudio es mayor que la población escolarizada del Uruguay. Eso lo vimos en la gráfica que muy bien nos explicó Lucía, comparada con los datos del monitoreo educativo de ANEP para el año 2018, que era el año siguiente a los años que tomamos de trayectoria educativa de enseñanza primaria para este estudio. Se evidenció también una mejoría significativa en las calificaciones de conducta y rendimiento escolar luego de las intervenciones indicadas por la Unidad Pediátrica Ambiental. Estas lograron disminuir la exposición y mitigar los efectos negativos del plomo en las trayectorias educativas, coincidiendo con los trabajos de Bellinger y Schneppel que nos comentaba Lucía, que eran muy similar a lo que lo que hicieron ellos con lo que nosotros hicimos en este estudio, y es muy similar el tratamiento que le daban a los niños, muy similar a lo que nosotros hacemos en la Unidad Pediátrica Ambiental, y encontraron datos similares. Eh, Considerando estos resultados y los antecedentes de la bibliografía, que ya los vimos, la importancia que tiene la exposición a plomo en los primeros años de vida, los estudios de Bellinger, Schneppel y otros autores,
que dicen que los resultados de las intervenciones son de mayor magnitud en la educación media, que es en la que en nuestro país tenemos más deserción. Esto en realidad nos compromete como equipo de estudio a continuar el seguimiento de esta población en toda su trayectoria educativa por la enseñanza media. Y quiero aclarar que ya están hechos los trámites ante ANEP para poder cruzar los datos de estos niños que captamos en estos años de la UPA para poder ver la trayectoria educativa hasta la enseñanza media. Ya está hecho todos los trámites, falta ultimar algunos detalles. Concretar estudios planteados desde la educación temprana. También hicimos un pedido de poder cruzar los datos con niños de CAIF, por ejemplo, y con educación inicial por medio de lo que es la plataforma de INDI, que también está gestionada, para con los resultados contribuir a evidenciar la importancia y los beneficios de invertir en prevención, en promoción de ambientes libres de plomo y, tal como expresan otros autores, reducir los costos en salud, en educación, en tratamientos de conductas antisociales, entre otros. Y creo que también todo esto hace es muy útil para lo que se está planteando hoy. Estamos pensando a nivel país en fortalecer las acciones para cuidar la niñez y la adolescencia. Estamos pensando en el sistema educativo, yo he participado en algunas reuniones, de extender el tiempo educativo para proteger más a esos niños y poder incluirlos. Pero tenemos que pensar en estas temáticas que a veces no son muy conocidas y se le quitan trascendencia. Esto es algo importante para pensarlo e incluirlo dentro de todo este paquete que estamos pensando para la niñez y adolescencia en nuestro país en este momento. Y como recomendaciones de este estudio, planteamos reducir el umbral de intervención en nuestro país. Actualmente tenemos como nivel de intervención por protocolo 5 microgramos por decilitros. Uruguay ya está en condiciones, por los datos que nosotros hemos manejado todos estos años, la media de las plomemias de nuestro país son de 3 para abajo. Podemos perfectamente plantearnos descender los niveles de cuidado de la niñez a 3 microgramos por decilitro. O sea, cuando entran en 3 microgramos por decilitro, poder empezar a actuar desde el primer nivel de salud, desde el primer nivel de atención y desde la unidad pediátrica, y comenzar las intervenciones con mayor precocidad, hacer diagnóstico precoz, tratamiento si es necesario, y empezar con las intervenciones ambientales que sean necesarios para proteger el deterioro del neurodesarrollo de nuestros niños y adolescentes. Por otra parte, sería de suma importancia hacer estudios poblacionales de tipo screening que permitan determinar los niveles de plombemia en sangre en el cordón umbilical del recién nacido y en los niños menores de 3 años. Esto permitiría ese diagnóstico precoz y un seguimiento desde que nacen, desde antes de nacer, porque hay madres que están expuestas o que fueron mujeres que fueron niñas expuestas a plomo y que tienen una carga corporal de plomo, y esos niños que nacen con una carga corporal. Y esta derivación oportuna también hace la prevención de la exposición, como decía María José, de otras vías de exposición no visibles, que son justamente la prenatal y la lactancia. Y proponemos invertir en prevención desde el sistema de salud y ambiente y en la promoción de hábitos saludables para proteger la salud y el ambiente desde el sistema educativo. El sistema educativo puede dar una gran mano en lo que es la promoción de hábitos saludables, no solamente en lo que refiere a la higiene personal, sino a la higiene del ambiente, y es un gran detector de situaciones. ¿Qué mejor que un maestro o que un profesor para ver muchas veces, tomar conocimiento de que un niño está trabajando expuesto a una sustancia química o demás? Ahí podemos proteger las infancias y obtener más altos retornos económicos desde la salud pública y desde la educación. Y creo que por acá dejamos decirles, me gusta dejarles esto como mensaje, es algo de Gabriela Mistral que dice: muchas cosas hemos menester tienen espera, pero el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, a él se le llama ahora.
ahí y dejarles el muchas gracias y los escuchamos si tienen alguna pregunta o si hay alguna pregunta por el chat. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, la leímos, que tiene que ver con microplásticos, pero no es lo de hoy, pero a la persona que preguntó, Alejandra, decirle que sí, que la unidad de pediátrica ambiental, que la cátedra de toxicología está estudiando la parte de microplásticos. No, no las veo. Que está estudiando la parte de plásticos y que sí, lo que es difícil es, bueno, causa-efecto, es lo que siempre pasa con todo lo ambiental, pero es verdad, claro, un colega microplásticos vinculados a la arteriosclerosis, sí, 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 es así. Y otros efectos más del microplástico, ¿verdad? hay muchas No sé razones. si hay alguna otra Sí, ahora pregunta. esa pregunta la estuve leyendo durante el transcurso de la charla y ahora Sí, no la veo. Sí. bueno, ahora está, viste que la pusimos, bueno, Ah, está, buenas perfecto. noches en el Congreso del SIAC, una Es, colega que es de cardiología de Brasil, una colega de Brasil presentó un trabajo vinculando microplásticos y arteriosclerosis, y decirle que exacto. sí, que la cátedra de toxicología está Bueno, estudiando eso, que está vinculado, y que no solamente con arteriosclerosis, sino que el microplástico tiene toxicidad de varios tipos, pero bueno, sí, es muy así. bien. No No, sé, Alejandra, no, quizá María José para todo el colectivo, recordar la forma de comunicación, de cómo hacer llegar ¿no? sí, sí. Derivar los pacientes. Acá de los que No, están conectados reconozco a algunos colegas del interior también, y bueno, y no, un detalle interesante, porque vieron que Darío termina con la PPT de poder considerar el screening, que me parece que nos interesa a todos los pediatras. El poder considerar el screening espera que lo pongo así, nos enfocamos los dos. El screening de plomo en sangre, saber que el screening ahora no es necesario, ya hace, lo tiene, no es necesario tener el test de absorción atómica que iba por el laboratorio de química o por cualquier otro laboratorio, que es un test más costoso, es el gold estándar, sino que se puede hacer un test más económico, que es por Learcare, que es por un aparato portátil. Ese screening es al que apuntamos nosotros y que de alguna forma la llegada de una magíster en economía nos muestra las cifras que si bien el screening va a llevar a tener más costo, también estamos mostrando el peso que tiene el rezago escolar y la pérdida de habilidades cognitivas en los niños. Y entonces empezar a valorar la necesidad de poder pedir un examen de plomo más precozmente, considerarlo como screening, también valorarlo, considerar la sangre del cordón, que también sería, por ejemplo, agregar un examen más a la sangre del cordón, que sabemos que el Uruguay ya tiene unos cuantos, pero bueno, esto sería una gota de sangre que iría para, para lo que sería es el screening, que bueno, que es un costo, pero no es un costo, es mucho más económico que un test de plomo en sangre, que una plombemia clásica. Perdón, María José. Y una Sí, cosa importante es que si hacemos el screening en sangre cordón, que nos dice el nivel de plomo con el que nace ese niño, porque es igual, va a ser igual, estamos ahorrando por lo menos entre 9 meses y un año para hacer la primera plombemia. Que si un niño nace en un contexto donde hay plomo, a lo mejor le hacemos la primera plombemia al año de vida y no antes, y es un año de exposición. Y de esta manera, si lo hacemos en el momento del nacimiento, ya podemos empezar a hacer intervenciones, ir a domicilio, hacer la visita domiciliaria, hacer la visita territorial, ver dónde está la fuente de plomo para poder actuar para eliminar la fuente o alejarlo del efecto. Y eso ya es terapéutico y además es una medida de prevención o fundamental. sea que desde el punto de vista práctico podría estar incorporado a todo el sistema de la pesquisa neonatal, claro, por ¿no? Un sistema que ejemplo, ya está montado, bueno, que Debería claro, ayudar. por es como ejemplo, sumar, sí, eso no es sería muy, menor.
Sí, sería sencillo. Además, para nosotros sería un marcador de los hermanos, que los hermanos seguramente caminando o trabajando o empezando a hacer prácticas como a veces queman cable para obtener plata, los adolescentes, que son los dos picos, los preescolares y los adolescentes, donde se dispara el aumento de plomo en sangre, es por eso, porque el niño está en el piso, cerca del piso, el preescolar, y el otro está queriendo conseguir de repente dinero para moverse en forma independiente y practica de forma inadecuada la obtención del dinero. Entonces, esas poblaciones son de riesgo. Nosotros podemos detectarlas con un test, por ejemplo, de cordón de un recién nacido que tenga un valor de plomo que nos hable de que en esa casa hay contaminación con plomo. Entonces podemos revisar a la familia. Claro. Y después está la ventaja de un menor de 3 años, que de repente no sería sangre de cordón, pero sería un menor de 3 años que también estás directamente con el niño ahí que está caminando, que se está moviendo, ahí quizás encontremos valores más altos. Pero hay una decisión que pasa por salud pública, que cuando presenta nuestra magíster Lucía, presenta su tesis de economía esto, ¿te recordás, Lucía? Tuviste uno de tus profesores que planteó, por ejemplo, que no recuerdo el nombre, vos lo conocés, te acordarás, plantea incluir esto, por ejemplo, empezar a considerar en la discusión ponerlo en el PIAS, en la canasta de prestaciones, porque Sí. él plantea que como afecta tanto, le podría afectar tanto la economía, ¿por qué no empezar a abrir la conversación a poder incluir la pandemia en el PIAS? Porque en otras partes del mundo se le da mucho valor. O sea, en Estados Unidos el valor de plomo tiene que ser menor de 3,5 y están hablando de bajarlo. O sea, no debe existir plomo en sangre. Por tanto, si nosotros tenemos un recién nacido que tiene plomo en sangre, hay que abrir los ojos, porque si tiene plomo en sangre, hay una fuente de contaminación. Y ahí podemos incluir a toda la familia, además de tratarlo a él, y ver qué es lo que está pasando con el trabajo de los padres, por ejemplo, que seguramente son padres vinculados a algo que tenga que ver con el plomo. Entonces, por eso fue que este profesor de Lucía fue el que hizo ese llamado de atención y a mí me impactó porque tuve la suerte de poder estar en esa presentación de tesis y me di cuenta de que, bueno, lo que siempre venimos repitiendo, bueno, tiene un sentido. Sí. Excelente. No sé, Lucía, vos fue eso más o menos. Sí, me acuerdo, sí, eso sí, de ponerlo en el PIAS, Claro, para nosotros tiene mucho valor el día, ¿no? sin duda. En Bueno, la creo gestión de salud. la invitación, bueno, lo que ustedes están presentando, me parece que también el compromiso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría para ver esto cómo se puede seguir, ¿no? Analizando y conversando. Bueno, María José, me consta que tú siempre has participado activamente en este tema y bueno, me parece que en la medida que como sociedad científica podamos seguir haciendo, ¿no? Nuestros aportes y justamente tratando de promover políticas públicas de impacto, creo que es eso, el compromiso para seguir trabajando. Les propongo como ir cerrando por acá por un tema de Sí, de tiempos tiempo. y de Muchas horarios, pero gracias. les agradecemos la No, presentación y bueno, obviamente que seguimos como conectados y trabajando sí, juntos. muchas gracias. Y bueno, Muchas acá vemos que gracias. la colega Sandri nos dice que podamos seguir, si Dios quiere, sí, pensamos que vamos a poder seguir estudiando esta población, porque bueno, interinstitucionalmente por lo menos los investigadores tenemos el interés y Tenemos a Lucía comprometida a de que va a ser Lucía, un estudio Buenísimo. económico. ¿Cuánto económico. Exacto, sale realmente exacto. en Uruguay? Tener un adolescente afectado, porque ahí ya vamos a tener al adolescente. Sí, Bueno, muchas gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias y quedamos a las Gracias. órdenes. Buenas noches, gracias a Buenas noches todos. para todos. Hasta luego. Gracias.